Buenas tardes, soy Eduardo García y quiero comentarles algunos conceptos del libro Historia de la locura en la época clásica de Michel Foucault. Esta obra es una revisión y un análisis de la locura a través de la experiencia histórica del ser humano en el marco de la Edad Clásica, que comprende finales del siglo XVI, siglo XVII y XVIII. También tiene algunas referencias de la Edad Media y de la Edad Contemporánea. El capítulo que les voy a comentar es el número 1, que se titula Stultifera Navis o Nave de los Locos. Pues bien, a final de la Edad Media comienza a desaparecer la lepra del mundo occidental. Los leprosarios eran sitios de contención y de exclusión para protección de la sociedad, siendo la lepra una enfermedad, pero no muy conocida. Era para la Iglesia la marca de la cólera divina. En toda la superficie de Europa llegó a tener hasta 19.000 leprosarios. Al ir quedando estos vacíos, el poder real había emprendido el control y la reorganización de la inmensa fortuna que representaban los bienes inmuebles de las leproserías. Estos recursos, en primer lugar, se utilizaron para alimentar a los pobres, para ayuda de los gentiles hombres en situación de pobreza y para los soldados ya con alguna discapacidad. 20 años más tarde, estos recursos se fueron integrando a los otros hospitales y a casas de asistencia. Al terminar el siglo XV, nace una nueva lepra, una nueva catástrofe para el hombre, desconocida en ese momento también, que son las enfermedades venéreas. Los mismos leprosos sienten terror al recibir a estos nuevos enfermos. Sin embargo, la verdadera herencia de la lepra para el mundo clásico no son las enfermedades venéreas, sino otro fenómeno bastante complejo que es la locura. La percepción de la locura para el hombre clásico es analizada por Foucault tomando como en cuenta todos los factores que van interviniendo a través de la época, como son las normas morales de la Iglesia, las necesidades de la monarquía y de la sociedad burguesa, y la filosofía racionalista que dominaba en aquella época, encabezada por Descartes y otros intelectuales. Yo recomiendo mucho la lectura para más detalles de este libro, y porque tiene muchos conceptos que es imposible describir en poco tiempo. Muchas gracias. Niels, sobre las espaldas del pato blanco, viajaba por encima de las nubes. Volaban hacia el sur formando un triángulo regular 31 patos silvestres. Las plumas zumbaban y las alas se agitaban en el espacio. Haciendo vibrar el aire no se podía oír ni una voz. Oka volaba la cabeza, y tras ella, a derecha e izquierda seguía Jitsi, Katsi, Koliniji, Bisi Kisi, el pato blanco y Funderberg. Los 6 patos jóvenes que formaban parte de la bandada ya no figuraban en la expedición. En cambio, iban con los patos viejos 22 patitos que habían nacido en el valle de la Laponia. A la derecha iban 11 y otros 11 a la izquierda, y hacían cuanto podían por guardar las mismas distancias que los patos viejos. Los pobres patitos que no habían hecho nunca ningún viaje, tenían que realizar grandes esfuerzos para seguir el vuelo rápido de los patos. ¡Oka! ¡Oka!, gritaban en tono lastimero. ¿Qué les pasa?, preguntaba el ave guía. Nuestras alas se cansan de tanto volar, nuestras alas se cansan de tanto volar. Ya se les irá el cansancio volando, les respondía Oka sin detener el vuelo para nada. Y se hubiera dicho que tenía razón, porque a las 2 horas de volar ya no alegaban la menor fatiga. Pero comenzaron a lamentarse de otra cosa. Como en el valle pasaban el día comiendo, no tardaron en decir que tenían hambre. ¡Oka! ¡Oka! ¡Oka!, gritaban los patitos tristemente. ¿Qué les pasa ahora? Tenemos tanta hambre que no podemos continuar volando. Tenemos mucha hambre. Un pato silvestre debe saber nutrirse de aire
y beber los vientos, les respondió la implacable oca continuando su vuelo. Pronto debieron aprender a nutrirse de aire y viento, porque dejaron de exhalar sus lamentos. La bandada de patos estaba todavía sobre las montañas, y las patas viejas indicaban a gritos el nombre de todas las cimas que iban dejando atrás para que las aprendieran. Y como no cesaran de anunciar, este es el Porzohog, y es el Sarjehog, y aquel el Sulitelma, los jóvenes comenzaron a impacientarse. ¡Oca! ¡Oca! ¡Oca!, gritaban con voz desgarradora. ¿Qué ocurre? En nuestras cabezas no hay sitio para tantos nombres, gritaban. No hay sitio para tantos nombres. Cuantas más cosas entran en la cabeza, más sitio hay para las otras, contestó Oca sin conmoverse. Nils pensaba que ya debía ser tiempo de ponerse en camino hacia el sur, porque nevaba mucho y la tierra estaba blanca en toda su extensión visible. Últimamente la habían pasado bastante mal allá arriba, en el valle de las montañas. La lluvia, la tempestad y la niebla se sucedían sin interrupción, y si alguna vez se aclaraba un poco el tiempo, no tardaba en sobrevenir alguna helada. 3. Les acabo de compartir un fragmento del capítulo 21 del maravilloso viaje de Nils Holgersson, de la escritora sueca Selma Lagerlöf, la primera mujer en obtener un premio Nobel de Literatura en 1909. Mi nombre es Maura García. Soy integrante del taller de lectura que dirige la licenciada Rosa María García Reyes, en Casa de las Diligencias de la UAM. Buenas tardes, yo soy Clemencia García del taller de literatura. Voy a comentar la página 5 y 6 de la sabiduría de la vida de Schopenhauer. Él menciona que Aristóteles en la Ética Nicomaquea ya había hecho una clasificación de los bienes de la vida humana en 3 clases, que son los exteriores, el alma y el cuerpo. Y Schopenhauer, basado en esta clasificación, lo hace como 3 condiciones de los mortales. La primera es lo que uno es, que sería la personalidad, la fuerza, la salud, la belleza, el temperamento, el carácter y la inteligencia. Lo que uno tiene, que es la propiedad y la clase. Y lo que uno representa, que es el honor, la categoría y la gloria, es lo que los demás tienen la opinión de nosotros. Pero lo más importante sería basarnos en lo que uno es en la primera clasificación, porque esto es la muestra de nuestro interior. Lo exterior no influye tanto como el interior. Por eso es importante ocuparnos de ellos, porque el bienestar de cada individuo depende de lo que se produce en nuestro interior. Por eso hay un bienestar o un malestar. Dependiendo también de la sensibilidad, de la voluntad y del pensamiento en el que se encuentra nuestra personalidad, nuestra naturaleza. Es por eso que ante un acontecimiento todos manifestemos de diferente manera, lo percibamos de diferente manera. Habrá algunos que lo puedan recibir de una manera que lo crean fatal, otro puede ser interesante, a otros no les interesa, pero todo eso se basa interiormente. Lo exterior influye, pero no tanto como el interior. Estas son páginas 5 y 6 de la sabiduría de la vida. Gracias. Hola, mi nombre es Remy Reyes. Soy integrante del taller de lectura coordinado por la maestra Rosa María García Reyes. Les comparto, lean el texto La sabiduría de la vida de Arthur Schopenhauer, conocido como el filósofo del pesimismo. En esta obra, el filósofo alemán reúne una serie de breves escritos que son una enseñanza práctica y sabiduría para la vida. En el primer apartado trata sobre la sabiduría de la vida, que comprende división fundamental de lo que uno es, de lo que uno tiene, de lo que uno representa,
paranesis y máximas de la diferencia de las edades de la vida. En el segundo apartado, en torno de la filosofía, habla sobre la filosofía y su método, pensamientos respecto al intelecto en general y en todas sus relaciones. Consideraciones sobre la oposición de la cosa en sí y el fenómeno. Psicología, aforismos psicológicos, historia de la filosofía, ética, educación, derecho. Hago hincapié que esta obra recién la estamos leyendo. Mi invitación es para aquellos lectores que tengan la voluntad de leer y compartir. Gracias. Les saludo con alegría. Mi nombre es Raúl Esquivel Vargas, integrante del taller de literatura. Hoy quiero hacer una reflexión personal de uno de los más pequeños capítulos de la obra del Principito, del escritor Saint-Exupéry. Me refiero a su capítulo número 18, y dice así: El Principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor de 3 pétalos, una flor insignificante. El Principito le preguntó: ¿dónde están los hombres? ¿Los hombres? Responde la flor: los vi hace años, pero no se sabe nunca a dónde encontrarlos. El viento los pasea, no tienen raíces. Esto les molesta mucho. Este pequeño capítulo está lleno de simbología. El encuentro de la flor con el Principito trae mensajes muy profundos. La pequeña flor, quizá insignificante o débil en apariencia, sin embargo, no es así, porque tiene raíces muy fuertes en la tierra. Procuró en su vida encontrarse a sí misma, y esto le permitió no tener envidia de los demás, por muy movidos que parezcan. Hay personas que no han querido tener la oportunidad de echar sus propias raíces en lo que creen, en lo que piensan o en lo que hacen, y comienzan a tener problemas existenciales y quisieran más tiempo, pero para seguirse enredando inútilmente en esta vida. Caminan como desesperados, sonámbulos, y ocupan mucho tiempo en cosas vanas y materiales. Y si se llegan a dar cuenta de su andar equívoco, a tiempo se detienen para vivir, simplemente para vivir lo más feliz posible. Otros, si se dan cuenta, el tiempo no les alcanzó ni para entender que hubo tiempo, y el poco tiempo que les resta está lleno de miedos y temores. Solo prestarán atención a ese tiempo, a ese último tiempo que a todos los humanos nos pertenece, el tiempo para morir. Gracias. Taller de lectura, maestra Rosy. Mi nombre es Graciela Laurel. Página 44. Tema del libro de Arthur Schopenhauer. Aunque el orgullo se repruebe, en general estoy tentada a creer eso proviene de los que no tienen nada. De que puedan enorgullecerse, eso me da a entender que no se necesitan bienes para sentirme orgullosa. De uno mismo, la estupidez, arrogancia,
no la mayoría de los hombres. Sin embargo, el orgullo es su especie superior. Es el orgullo nacional. Todo el que posee méritos personales distinguirá y reconocerá más claramente los defectos personales. Distinguirlos, pero todo imbécil que no tiene en el mundo nada que pueda enorgullecerse, se refugia en este último recurso de vanagloriarse. Quiero tomar unos minutos también para desearles muy feliz Navidad y Año Nuevo, esperando vernos muy pronto el año que viene. Muchas felicidades. Mi nombre es Lucía Pérez, soy integrante del taller de lectura y hablaré un poquito acerca de nuestro libro que recién iniciamos, cuyo título es La sabiduría de la vida en torno a la filosofía, el amor, las mujeres, la muerte y otros temas. Su autor, Arthur Schopenhauer. El tema que comentaré es la división fundamental. Y aquí nos menciona que Aristóteles ha dividido los bienes de la vida humana en tres clases: los exteriores, los del alma y los del cuerpo. Conservando la división en tres, el autor dice que la diferencia, la suerte de los mortales puede reducirse a tres condiciones fundamentales, que son: uno, lo que uno es, que trata de la personalidad, comprende la fuerza, el carácter moral, el temperamento, la inteligencia y su desarrollo, así como salud y belleza. El punto 2 nos habla de la propiedad, lo que uno tiene,
y el haber en todas sus clases. El punto 3, lo que se representa, es decir, la opinión que tenemos de los demás individuos entre sí, lo que pensamos unos de otros, cómo nos percibimos. Estas condiciones fundamentales pues nos hacen diferentes entre sí y van a inferir en nuestro grado de felicidad o infelicidad. Seguramente las siguientes hojas nos darán mayores temas a reflexionar, por lo cual yo los invito a que se integren al taller de lectura. Los libros que hemos leído pues son eso, un sinfín de conocimiento que nos invitan a la reflexión. Hola, mi nombre es Luis Alberto Luja y pertenezco al grupo de taller de lectura que imparte la maestra Rosa María García Reyes. Estamos analizando actualmente un libro de Michel Foucault que se llama Historia de la locura en la época clásica. Este filósofo y psicólogo realizó un estudio de la locura y cómo fueron tratados los pacientes en las casas de encierro. Sin embargo, también hace mención que no solamente los enfermos mentalmente acudían o eran encerrados, sino que otro tipo de personas también se les consideraba dentro de esta locura, solamente por tener algunos problemas de actitud, pero para ese entonces eran muy importantes estos problemas. Me voy a permitir leerles este tipo de enfermedades que nos mencionan. Miren, los que puede encontrarse mención en los registros de las casas de encierro son alegador empedernido, el hombre más pleitista, hombre es muy malvado y tramposo, hombre que pasa noche y día aturdiendo a las personas con sus canciones y profiriendo las blasfemias más horribles, calumniador, gran mentiroso, espíritu inquieto, depresivo y turbio. Si nos damos cuenta, a estas personas también se le consideraban enfermos mentalmente. Si quieren conocer más, los invito a que se registren y se inscriban en el taller de lectura en la Casa de las Diligencias con la maestra Rosa María García Reyes. Hola, soy Gemma González Favela y soy integrante del taller de lectura. Esta ocasión les voy a platicar parte de la obra y vida de Nietzsche. Nietzsche fue un filósofo alemán del siglo XIX. Él escribió su obra El origen de la tragedia muy joven, a los 28 años, él ya la había terminado. Su inspiración fue Hegel y Schopenhauer. Él, a la edad adulta, hizo una autocrítica de su obra y dijo, esto huele mucho a Hegel, huele mucho a Schopenhauer, y no le gustó. Sin embargo, su pensamiento filosófico persiste hasta la fecha. Incluso el padre del psicoanálisis, Freud, la utilizó para su práctica clínica. Nietzsche muere a la edad de 55 años de sífilis secundaria. Ahora, en cuanto a su obra, el tema principal de su obra es la existencia se justifica eternamente como un fenómeno estético y la cuestión del arte y su naturaleza. Los griegos conocían perfectamente bien los horrores de la existencia humana y para poder vivir la creación olímpica hicieron uso de lo apolineo y de lo dionisiaco. Uniéndolos, pudieron crear la tragedia. ¿De dónde salen estos términos de apolineo y dionisiaco? Nietzsche lo saca de los dos dioses griegos, tanto de Apolo y Dionisio. Apolo, que es el rey de la luz, del sol, de la medicina, de la música, de la danza y de la poesía y de todas las artes. Y Dionisio, que es el dios de la fertilidad, el dios del vino, el dios de las fiestas salvajes, de los excesos, del caos, donde se pierde toda la inhibición. Entonces, al unir estos dos términos y fusionarlos, dice Nietzsche que se alcanza una vida plena, y de no ser así, se llega a la decadencia. Para ejemplificar más fácil esto, pensamos en una vela.
La parte de la cera correspondería a lo que es lo apolineo y la parte de la llama a lo dionisiaco. Si nosotros permanecemos todo el tiempo en lo apolineo, vamos a estar en la decadencia. Al contrario, si permanecemos todo el tiempo en lo que es la llama, pues también vamos a permanecer a estar en la decadencia. Entonces, hay que tratar de salir de lo que es la parte apolinea y fusionarse con la parte dionisiaca para abrazar la vida, tener una vida plena y creativa. Finalmente, quiero comentarles de manera personal que a la hora que lee uno un libro, es como si uno estuviera platicando directamente con el escritor y que también es como si estuviera teniendo un diálogo directo uno con su mente, y eso finalmente te va a dar te va a dar un crecimiento personal. Gracias. Soy María Elena. Participo por primera vez en el taller de lectura y voy a hablarles del libro El origen de la tragedia, ópera prima de Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. La obra fue escrita entre 1871 y 1872. Se plantea en el libro que la tragedia la necesitaban los griegos porque se creían un pueblo feliz y necesitaban acercarse al sufrimiento. La tragedia, según Nietzsche, nos muestra los principios apolíneo y dionisiaco yuxtapuestos. El principio dionisiaco se relaciona con la música, el canto y el coro, y el apolíneo en los personajes de la tragedia. La obra tiene su origen en la música y así se comprende. Para Nietzsche, el pensamiento trágico permite aceptar al mundo sin esperanza, es el gozo de los placeres terrenales. La obra esboza un diagnóstico cultural y señala que la hipertrofia de cualquiera de los dos conceptos son para el hombre negativos. Un exceso de lo apolíneo lo puede condicionar al optimismo y al racionalismo, mientras que lo dionisiaco lo lleva al suicidio o al ascetismo. Nietzsche plantea que los dos son necesarios para que la vida pueda mantenerse en equilibrio. Gracias.